Muchas gracias, diputada presidenta. Vengo a esta tribuna con el objeto de presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera para que investigue en el marco de sus atribuciones los hechos imputados al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Tomás Medina Mora y Casa, que pudieran configurar conductas ilícitas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional de nuestro país y es cabeza del Poder Judicial de la Federación. Entre sus responsabilidades se encuentra la de defender el orden establecido por la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno a través de las resoluciones judiciales que emite, además de solucionar de manera definitiva asuntos que son de gran importancia para nuestra sociedad. En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto de los niveles, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones. El presupuesto de egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2019 determinó tabuladores en los que se especifican las percepciones anuales de los ministros conforme a la fecha en la cual fueron designados. De tal suerte que el 6 de junio del año 2019 fue publicada una nota en el periódico El Universal, en la cual lleva por título Los depósitos sospechosos del ministro Medina Mora, en donde refiere que el ministro reportó en sus declaraciones anuales de impuestos al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Hacienda, correspondiente a los años 2013 a 2017, la cantidad de 26,038,256 pesos, cantidad 4 veces inferior a la suma que envió desde su cuenta bancaria de HSBC en México al mismo banco con sede en Reino Unido, así como también una transferencia al banco HSBC de Estados Unidos, de conformidad con la Agencia Nacional de Crimen Británica y el Departamento del Tesoro estadounidense. La corrupción y la impunidad son problemas que obstaculizan la vigencia constitucional de cualquier Estado de derecho. Uno de los problemas principales de la vida pública es este flagelo que genera la impresión de que todos los actos son permisibles y la actuación de los servidores públicos está apegada por muy lejos al marco legal de sus funciones. La Convención Interamericana contra la Corrupción, en su artículo 9, señala que el enriquecimiento ilícito por parte de servidores públicos debe de estar sujeto a la Constitución y a los principios fundamentales de los ordenamientos jurídicos. Los estados deben de generar y adoptar medidas para tipificar en su legislación como delito el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él. El artículo 20 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece, con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, que cada Estado parte debe de considerar la posibilidad de adoptar medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito cuando se cometa intencionalmente el enriquecimiento ilícito. El artículo 127 de la Constitución General de nuestro país dispone que los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá de ser proporcional a sus responsabilidades, lo cual es acorde con el desempeño de sus funciones y se encuentra en el marco de la legalidad. Para los efectos de las responsabilidades que se reputan como servidores públicos, debemos señalar que los miembros del Poder Judicial son considerados de tal forma en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone que la Secretaría de Hacienda contará con diversas unidades administrativas, entre ellas se encuentra la Unidad de Inteligencia Financiera, a la cual le compete, entre otras, denunciar ante el Ministerio Público de la Federación conductas que pudieran favorecer operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como aquellas previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De tal suerte que lo que planteamos en esta proposición con punto de acuerdo es
solicitar respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera investigue, en el marco de sus atribuciones, los hechos imputados al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Tomás Medina Mora, que pudieran configurar conductas ilícitas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de